Nadie pudo hacer funcionar ese tractor forestal en 30 años, y cuando una joven mecánica llegó, se rieron de ella. «Eso ya es chatarra, niña», le dijeron los ingenieros mientras los dueños perdían millones. Pero entonces ella hizo una propuesta tan arriesgada que dejó a todos en silencio. Lo que encontró dentro de esa máquina podría destruir a más de uno. Había un calor pegajoso esa tarde de agosto en las afueras de Durango, de esos que hacen brillar el pavimento como si fuera agua, cuando 3 hombres bajaron de una camioneta Ford F-250 color arena frente al taller de Sofía Mendoza. Venían serios, con sombreros de palma bien puestos y botas llenas del polvo rojizo de la sierra. El que caminaba adelante era Eliseo Carmona, presidente del ejido forestal El Salto, un hombre de 50 años con manos grandes y mirada cansada, de quien ha trabajado toda su vida entre pinos y encinos. Los otros 2 eran más jóvenes, socios de la cooperativa, y traían esa expresión de quien ya no sabe si todavía tiene esperanza o si solo viene a confirmar una derrota más. Sofía estaba terminando de ajustar la bomba de inyección de un camión maderero Kenworth cuando los vio entrar. Tenía 26 años, el cabello recogido en una cola de caballo práctica y las manos manchadas de ese negro brillante que solo da el diésel cuando se mete debajo de las uñas. Limpió las manos en un trapo que ya estaba más sucio que limpio y caminó hacia ellos con pasos seguros sobre el piso de concreto marcado por décadas de aceite derramado. «Buenas tardes», dijo Eliseo quitándose el sombrero. «¿Usted es la mecánica Sofía Mendoza?» «Servidora», respondió ella. «¿En qué les puedo ayudar?» Eliseo miró a sus compañeros como buscando confirmación de que debían continuar. Luego sacó aire despacio, del modo en que se prepara uno para contar algo que ha repetido tantas veces que ya no sabe si alguien lo va a creer. «Tenemos un problema que nadie ha podido resolver en 30 años». Sofía cruzó los brazos, interesada. En su oficio había aprendido que las palabras «nadie ha podido» muchas veces significaban que nadie había querido tomarse el tiempo necesario o que el trabajo no pagaba lo suficiente para justificar el esfuerzo. Pero 30 años era otra cosa. 30 años era una vida entera de fracaso mecánico. «Cuéntenme», dijo simplemente. Y entonces Eliseo comenzó a narrar la historia del John Deere 648H, ese tractor arrastrador de troncos que la cooperativa había comprado nuevo en 1994, con un crédito colectivo que representaba el sueño de 50 familias de poder trabajar su propio bosque sin depender de las grandes empresas madereras. Contó cómo la máquina había llegado en un camión de plataforma baja, amarilla y reluciente, con ese olor a pintura fresca y metal nuevo que promete años de trabajo duro y ganancias justas. Contó cómo la alegría duró exactamente 2 semanas. «Al principio funcionaba bien», explicó uno de los socios más jóvenes, un hombre delgado llamado Rodrigo, pero luego empezó a calentarse. El motor llegaba a temperaturas altísimas y se apagaba solo. «Pensamos que era normal, que necesitaba asentarse, pero no se asentó», continuó Eliseo con voz grave. «Trajimos al mecánico de la concesionaria. Cambió el termostato, revisó el radiador, dijo que todo estaba bien. La máquina funcionó 3 días más y volvió a fallar. Trajimos a otro mecánico, cambió la bomba de agua, funcionó 1 semana, volvió a fallar». Sofía escuchaba con atención, haciendo cálculos mentales. Un motor Cummins 6ZA de 8.3 litros era una bestia confiable, prácticamente indestructible si se le daba mantenimiento adecuado. Que fallara repetidamente por sobrecalentamiento significaba algo más profundo que piezas defectuosas. «¿Cuántos mecánicos lo revisaron?», preguntó. «12», respondió Eliseo con amargura. 12 mecánicos diferentes en 30 años, algunos muy buenos, con experiencia en maquinaria pesada. Todos dijeron lo mismo al final, que el problema era imposible de resolver, que algo en el diseño de esa máquina estaba mal desde fábrica. Y la concesionaria,
La pregunta hizo que los tres hombres intercambiaran miradas incómodas. El tercer socio, un hombre callado de bigote gris llamado Tomás, fue quien habló. La concesionaria cerró hace 20 años. Los dueños se mudaron a Monterrey. Nunca nos respondieron las cartas certificadas que mandamos. Sofía asintió despacio. La historia tenía todos los elementos de una trampa bien montada. Una máquina cara que falla justo después de la garantía. Mecánicos que cobran por reparaciones temporales. Una concesionaria que desaparece antes de que puedan exigirle cuentas. Pero había algo más. Algo que no encajaba del todo. ¿El tractor todavía existe?, preguntó. ¿O ya lo desmantelaron? Está en un galpón en el ejido, dijo Eliseo, cubierto con lonas. Nadie lo toca desde hace 15 años. Se convirtió en un recordatorio de lo que perdimos. Sofía caminó hasta su escritorio, un mueble metálico rayado donde guardaba sus herramientas de diagnóstico y sus manuales técnicos. Sacó una libreta y comenzó a hacer preguntas específicas. Año exacto de compra, número de serie, historial completo de reparaciones, nombres de los mecánicos que habían trabajado en la máquina, registros de compra, facturas, todo. Los hombres respondieron lo mejor que pudieron, aunque muchos documentos se habían perdido con el tiempo. Pero Eliseo tenía buena memoria y recordaba detalles. El nombre del vendedor de la concesionaria, el banco que había financiado la compra, incluso el color exacto de la calcomanía que venía pegada en el vidrio. Cuando Sofía terminó de anotar, cerró la libreta y miró a los tres hombres con expresión seria. Les voy a hacer una propuesta que probablemente les va a parecer extraña, dijo. Yo trabajo ese tractor completamente gratis durante un mes entero. No les cobro ni un peso por mi tiempo, ni por diagnóstico ni por mano de obra. Las piezas que necesite, si es que necesito alguna, las pagan ustedes al costo, sin mi margen de ganancia. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Nadie trabaja gratis, y menos durante un mes. Tenía que haber una trampa. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó Eliseo con desconfianza. Si yo logro probar que esa máquina fue saboteada deliberadamente cuando se las vendieron, si encuentro evidencia física de que alguien la preparó para fallar, y si identifico quién fue el responsable, ustedes me pagan el doble de lo que costaría el trabajo normalmente, más los gastos de un proceso legal contra quien sea que haya hecho esto. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Eliseo frunció el ceño, procesando las palabras. Rodrigo y Tomás se veían entre sí como si Sofía acabara de hablar en otro idioma. ¿Sabotaje?, repitió Eliseo lentamente. ¿Está diciendo que alguien nos vendió una máquina descompuesta a propósito? Estoy diciendo que 30 años de fracaso constante no son casualidad, respondió Sofía. Estoy diciendo que un motor Cummins 6 CTA no falla 12 veces con 12 mecánicos diferentes, a menos que alguien haya diseñado ese fracaso. Y estoy diciendo que si ustedes me dan acceso completo a esa máquina y a todos los documentos de compra, yo voy a encontrar la verdad. ¿Y si no encuentra nada?, preguntó Rodrigo. Si resulta que solo fue mala suerte, entonces trabajé gratis durante un mes y aprendí algo nuevo, dijo Sofía encogiéndose de hombros. No sería la primera vez, pero si tengo razón, si hay evidencia de fraude, entonces ese John Deere les va a devolver todo lo que les robaron durante 3 décadas. Eliseo se puso el sombrero despacio, pensando. Sus compañeros esperaban su decisión. 30 años de vergüenza pesaban sobre sus hombros. 30 años de explicarle a las familias del ejido por qué seguían pagando un crédito por una máquina que nunca funcionó. 30 años de ver cómo las empresas privadas se quedaban con los mejores contratos, mientras ellos trabajaban con equipo prestado y condiciones desfavorables. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó finalmente. Mañana mismo, respondió Sofía. Pero necesito que me consigan copias de todo, contrato de compra, facturas, nombres completos del personal de la concesionaria, reportes de cada mecánico que trabajó en la máquina, todo lo que tengan guardado. Lo tenemos,
dijo Eliseo. Tomás guarda todos los papeles del ejido desde que se fundó. Mañana a primera hora se los llevamos. Estrecharon manos. Las manos de Eliseo eran ásperas como corteza de árbol. Las de Sofía estaban frías y firmes, con esa fuerza tranquila de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando los tres hombres subieron a su camioneta y se alejaron levantando polvo, Sofía se quedó parada en la entrada del taller, mirando cómo el sol de la tarde pintaba de naranja las montañas lejanas de la Sierra Madre Occidental. 30 años, pensó. 30 años de una máquina perfecta convertida en chatarra por manos criminales. Si tenía razón, si realmente había sido sabotaje, esto no era solo un trabajo mecánico, era justicia. A la mañana siguiente, Sofía cargó su camioneta Chevrolet Silverado con todo lo que necesitaría para un mes de trabajo de campo. Su caja de herramientas completa, un compresor portátil, lámparas de diagnóstico, solventes industriales, un juego de llaves dinamométricas, su multímetro digital, manómetros de presión y una cámara fotográfica que había comprado específicamente para documentar trabajos complicados. También llevó una hielera con agua y comida suficiente, porque sabía que cuando empezaba a desmontar algo, perdía la noción del tiempo. El camino al ejido forestal. El Salto subía serpenteando por la sierra, entre pinos tan altos que parecían rascar el cielo y barrancas profundas donde el verde oscuro del bosque se perdía en sombras azuladas. El aire olía a resina y tierra mojada, aunque no había llovido en días. Sofía bajó la ventanilla y dejó que el viento fresco le despeinara el cabello. Había algo en la sierra que siempre la hacía sentir pequeña y grande al mismo tiempo. Pequeña frente a la inmensidad de la naturaleza, grande porque sabía que sus manos podían resolver problemas que la mayoría consideraba imposibles. Eliseo la esperaba en la entrada del ejido junto con Tomás, el guardián de los documentos. Traían una caja de cartón llena de papeles amarillentos, facturas descoloridas, contratos con sellos oficiales y hasta fotografías viejas del día en que el John Deere 648H había llegado nuevo al ejido, rodeado de hombres sonrientes que posaban orgullosos junto a la máquina amarilla como si fuera un miembro más de sus familias. «Aquí está todo», dijo Tomás con voz suave, entregándole la caja. 30 años de documentos. Algunos están borrosos, pero los nombres están claros. Sofía abrió la caja ahí mismo y comenzó a revisar. Encontró el contrato de compra original, firmado el 15 de marzo de 1994, por un monto de 680,000 pesos de aquella época, financiados a 10 años con intereses del 18% anual. El vendedor se llamaba Alberto Estrada, gerente de ventas de maquinaria y tractores del Norte S.A. de CV, una concesionaria autorizada de John Deere. Había facturas de reparaciones firmadas por mecánicos con nombres que Sofía reconocía. Algunos todavía trabajaban en la región, otros habían muerto o se habían ido. Había cartas certificadas enviadas a la concesionaria que nunca fueron respondidas. Había hasta un reporte de peritaje de 1998, donde un ingeniero mecánico contratado por el banco concluía que la máquina presenta defectos de fabricación no atribuibles a mal uso. ¿Quiénes eran los dueños de esa concesionaria?, preguntó Sofía. Familia Villarreal, respondió Eliseo con tono amargo. Los mismos que tienen Maderas Villarreal, la empresa que compra la mayor parte de la madera de la región. Siempre nos vieron como competencia. Cuando la concesionaria cerró, ellos expandieron su negocio de extracción forestal. Sofía asintió despacio, guardando esa información en su memoria. Las piezas del rompecabezas comenzaban a acomodarse antes siquiera de ver la máquina. Un competidor que vende equipo defectuoso a una cooperativa emergente, luego desaparece y consolida su posición en el mercado mientras sus víctimas se ahogan en deudas. Era un plan perfecto.
siempre y cuando nadie encontrara las pruebas. «Lléveme con el tractor», dijo simplemente. El galpón estaba al fondo del terreno del ejido, una construcción de lámina y madera con techo alto para albergar maquinaria. Cuando Eliseo abrió las puertas dobles, un rayo de luz matinal entró cortando la penumbra y Sofía vio por primera vez el fantasma amarillo que había atormentado a 50 familias durante 3 décadas. El John Deere 648H descansaba en el centro del galpón como un animal dormido cubierto por lonas grises que alguna vez fueron azules. La lona estaba húmeda por la condensación nocturna y despedía ese olor a tela vieja y moho. Entre Eliseo, Tomás y Sofía retiraron las cubiertas con cuidado, doblándolas para no levantar más polvo del necesario. Y ahí estaba. La pintura amarilla característica de John Deere todavía brillaba en algunas partes del chasis, protegida por la gruesa capa de polvo que actuaba como barniz. Los neumáticos forestales seguían inflados, sus bandas profundas diseñadas para agarrarse al lodo, y las pendientes estaban sorprendentemente intactas. La cabina de protección contra vuelcos estaba oxidada, pero estructuralmente sólida. Las garras hidráulicas traseras, esas pinzas gigantes que debían haber arrastrado toneladas de troncos sierra arriba, colgaban inmóviles con sus cilindros hidráulicos manchados, pero sin fugas visibles. Sofía caminó alrededor del tractor lentamente, tocando el metal con las yemas de los dedos, sintiendo la textura de la corrosión superficial, buscando con los ojos cualquier señal de daño estructural profundo. No había. La máquina estaba en condiciones físicas notablemente buenas para llevar 30 años de abandono. Eso solo confirmaba su sospecha. No era un tractor destruido por uso excesivo o maltrato. Era un tractor que nunca había podido trabajar lo suficiente como para desgastarse. «Necesito electricidad aquí», dijo, «y voy a hacer mucho ruido durante varias semanas. ¿Les molesta? Haga lo que necesite», respondió Eliseo. «Este galpón es suyo por el tiempo que requiera». Los hombres se fueron, dejándola sola con la máquina. Sofía conectó sus lámparas de trabajo, iluminando cada rincón del John Deere con luz blanca brillante. Luego sacó su libreta y comenzó la inspección sistemática, anotando cada detalle, cada número de serie, cada marca de identificación. Tomó fotografías del tractor completo desde todos los ángulos antes de tocar cualquier cosa. Documentación primero, siempre. Si iba a probar un crimen, necesitaba evidencia que resistiera un juicio. Comenzó por el motor Cummins 6CTA, 8.3 litros de desplazamiento, 6 cilindros en línea, turboalimentado, capaz de generar 175 caballos de fuerza a 2100 revoluciones por minuto. Era una obra maestra de ingeniería, diseñada para trabajar 20 años sin problemas mayores si se le trataba con respeto. Sofía quitó la tapa protectora del motor y se encontró con una jungla de mangueras resecas, cables con aislamiento agrietado y conectores verdes de corrosión. Pero debajo de toda esa decadencia superficial, el bloque de hierro fundido permanecía sólido. Las culatas estaban bien torqueadas y los múltiples de admisión y escape no mostraban grietas. Decidió empezar por el sistema de enfriamiento, porque era ahí donde residía el síntoma principal: sobrecalentamiento catastrófico. Drenó el radiador, que todavía contenía líquido refrigerante oxidado convertido en una pasta marrón espesa. El olor era acre, químico, con notas metálicas que indicaban años de corrosión interna. Desmontó el radiador completo, una pieza pesada de cobre y aluminio con cientos de aletas delgadas por donde debía circular el aire de enfriamiento. Lo llevó afuera, al sol brillante de media mañana, y comenzó a limpiarlo con un cepillo de cerdas metálicas suaves. El polvo saltaba formando nubes doradas. Y entonces, mientras limpiaba las aletas internas con un chorro de aire comprimido, vio algo que no debería estar ahí. Las aletas tenían manchas grises. No era oxidación normal, no era suciedad común.
Era algo adherido a las superficies de cobre, algo que había sido aplicado deliberadamente. Sofía acercó una lupa y examinó el material con detenimiento. Parecía un sellador, pero de textura extraña, casi gomosa cuando lo raspaba con la uña. Lo olió. Tenía un aroma químico indefinible, nada parecido al olor de los selladores automotrices comerciales que conocía. Sacó su navaja y raspó una muestra, guardándola en una bolsa de plástico transparente con cierre hermético. Luego tomó fotografías macro del radiador desde diferentes ángulos, documentando la ubicación exacta de cada mancha gris. Su corazón latía más rápido. Esto no era acumulación natural de suciedad, esto era intencional. Continuó la limpieza y encontró más manchas en zonas estratégicas, justo en los canales principales de circulación donde el líquido refrigerante fluye con mayor presión. Alguien había aplicado ese material con precisión quirúrgica, sabiendo exactamente dónde colocarlo para causar obstrucción parcial que empeorara con el calor. Cuando el motor se calentaba, ese sellador se expandía, bloqueaba el flujo, causaba sobrecalentamiento y cuando el motor se enfriaba, se contraía de nuevo, dejando pasar suficiente líquido como para que la siguiente revisión pareciera mostrar un sistema funcional. Era diabólicamente inteligente. Sofía sintió una mezcla de admiración profesional y rabia pura. Quien había hecho esto conocía muy bien los motores diésel, entendía los sistemas de enfriamiento y había calculado exactamente cómo crear una falla intermitente imposible de diagnosticar sin desmontar completamente el radiador, algo que ningún mecánico haría en una reparación de rutina porque el radiador parecía funcionar correctamente en las pruebas estándar. Pero eso era solo la primera pieza del rompecabezas. Sofía volvió al motor y comenzó a desmontar el sistema de combustible. Quitó los filtros primarios y secundarios. Estaban fosilizados por el tiempo, con residuos de diésel, convertidos en una goma negra y pegajosa. Los partió con un cincel y examinó el interior bajo la luz de su lámpara. Partículas metálicas, pequeñas, brillantes, atrapadas en la malla del filtro. Eran demasiado uniformes para ser desgaste natural del motor, demasiado numerosas para ser contaminación accidental. Sofía las examinó con lupa, limaduras de hierro mezcladas con fragmentos de bronce. Alguien había introducido esas partículas en el sistema de combustible deliberadamente. Drenó el tanque de diésel completamente. Salió un líquido espeso color ámbar oscuro, que olía rancio, viejo, muerto. Luego, quitó el tanque del chasis, una operación que requirió 3 horas de trabajo con llaves de vaso y golpes precisos de martillo para aflojar pernos soldados por óxido. Cuando finalmente tuvo el tanque en el suelo, lo volteó, lo sacudió y escuchó un sonido metálico cascabeleante en su interior. Iluminó el interior del tanque con su lámpara de mano y miró a través de la boca de llenado con un espejo dental. Y ahí, soldado en la parte superior interna donde ninguna inspección visual normal lo alcanzaría, vio un pequeño compartimento rectangular de metal con tela metálica perforada. Un reservorio de contaminación. Lo había encontrado. Con manos temblorosas por la adrenalina, Sofía cortó el compartimento con una sierra de metal, trabajando despacio para no dañar la evidencia. Le tomó 1 hora de cortes cuidadosos liberarlo. Cuando finalmente lo tuvo en sus manos, lo abrió con un destornillador. En su interior había exactamente lo que esperaba: limalla de hierro y fragmentos de bronce diseñados para liberarse gradualmente en el combustible durante años, contaminando el sistema cada vez que el tractor se movía, garantizando que nunca funcionara establemente por más de unas semanas antes de que nuevas partículas obstruyeran los inyectores y causaran pérdida de potencia. Sofía se sentó en el piso de concreto del galpón, sosteniendo esa pequeña caja metálica llena de limaduras, y sintió una mezcla de triunfo y náusea. Había encontrado la prueba, había encontrado el arma del crimen. 30 años de miseria para 50 familias,
todo causado por dos modificaciones simples hechas por manos expertas antes de entregar el tractor: un sellador expansivo en el radiador y un reservorio de contaminantes en el tanque. El sol ya estaba bajo cuando Eliseo regresó al galpón para ver cómo iba el trabajo. Encontró a Sofía rodeada de piezas desmontadas, con el rostro manchado de grasa y los ojos brillantes de emoción contenida. ¿Encontró algo?, preguntó con voz cuidadosa, como si tuviera miedo de la respuesta. Sofía se puso de pie, caminó hacia él y le mostró el compartimento metálico con su contenido mortífero. «Encontré la verdad», dijo. «Y ahora necesito saber todo sobre Alberto Estrada, el hombre que les vendió este tractor». Eliseo sostuvo el compartimento metálico entre sus dedos como si fuera una granada sin seguro, observando las limaduras de hierro y bronce que brillaban bajo la luz amarillenta del galpón. Su rostro había pasado por varias expresiones en cuestión de segundos: confusión, comprensión, incredulidad y finalmente una rabia fría que le endureció la mandíbula. «¿Esto estaba dentro del tanque?», preguntó con voz ronca. «Soldado en la parte superior interna», confirmó Sofía, «diseñado para liberar contaminantes cada vez que el combustible se movía. Las partículas viajaban por todo el sistema, obstruían los inyectores, causaban pérdida de potencia. Cuando cambiaban los filtros, parecía que el problema se resolvía. Pero era temporal, porque siempre había más limaduras esperando salir de esa caja». «¿Y el sobrecalentamiento?». Sofía lo llevó hasta donde tenía el radiador desmontado, todavía con las manchas grises visibles en las aletas internas. Le explicó cómo el sellador se expandía con el calor, bloqueaba la circulación, causaba temperatura crítica y luego se contraía al enfriarse, dejando pasar suficiente refrigerante como para engañar a cualquier mecánico que revisara el sistema en frío. 30 años, murmuró Eliseo. 30 años pagando un crédito por una máquina que nos vendieron envenenada desde el principio. No solo eso, añadió Sofía. 30 años perdiendo contratos, trabajando con equipo prestado, viendo cómo la competencia crecía mientras ustedes se hundían en deudas. Esto no fue solo un fraude comercial, fue sabotaje económico calculado. Eliseo se quedó callado largo rato mirando las evidencias. Luego levantó la vista hacia Sofía con ojos húmedos que brillaban de furia contenida. «Necesito que encuentre quién hizo esto. Necesito un nombre, una cara, algo que pueda llevar ante un juez. Por eso necesito información sobre Alberto Estrada», respondió Sofía. «El vendedor que firmó el contrato. Él entregó el tractor, así que o participó directamente en la modificación o sabía que la máquina estaba saboteada y la vendió de todas formas. Necesito saber dónde está ahora, si todavía trabaja para los Villarreal, si hay algún registro de despido o demanda en su contra. Tomás tiene contactos en el archivo del municipio», dijo Eliseo recuperando algo de energía. «Y conozco gente que trabajó en aquella concesionaria antes de que cerrara. Voy a conseguir todo lo que pueda». Durante los siguientes 4 días, mientras Sofía continuaba desmontando y documentando cada componente del John Deere 648H, Eliseo y Tomás se convirtieron en detectives aficionados. Visitaron oficinas gubernamentales polvorientas, donde archiveros, ancianos, recordaban expedientes de hace décadas. Hablaron con mecánicos retirados que todavía vivían en Durango y sus alrededores. Tocaron puertas de exempleados de maquinaria y tractores del norte que ahora trabajaban en otros rubros. Y poco a poco, fragmento por fragmento, comenzaron a armar el rompecabezas de Alberto Estrada. Resultó que Estrada había sido despedido de la concesionaria en 1996, solo 2 años después de vender el tractor al Ejido, acusado de fraude en procedimientos de garantía. Según un ex empleado que había sido supervisor de taller, Estrada tenía la costumbre de vender máquinas nuevas con ajustes especiales a clientes que los dueños de la concesionaria consideraban competencia indeseable. Cuando varios compradores comenzaron a reportar fallas extrañas que no estaban cubiertas por garantía,
La empresa investigó internamente y encontró irregularidades en los registros de entrega de Estrada, pero en lugar de denunciarlo penalmente, simplemente lo despidieron con una indemnización generosa y un acuerdo de confidencialidad, porque un escándalo público habría destruido la reputación de la concesionaria y, por extensión, de Maderas Villarreal. ¿Dónde está ahora?, preguntó Sofía cuando Eliseo le trajo esa información. En Monterrey, trabaja como supervisor de mantenimiento en una planta industrial. Tomás consiguió su dirección. Sofía asintió, anotando el dato en su libreta. Pero todavía necesitaba algo más: la conexión directa entre Estrada y la familia Villarreal. No bastaba comprobar que el tractor estaba saboteado. Tenía que demostrar quién había ordenado ese sabotaje y por qué. La respuesta llegó de manera inesperada una tarde lluviosa, cuando Tomás apareció en el galpón con una caja de zapatos llena de fotografías viejas que había encontrado en el archivo personal de un ex empleado de la concesionaria recientemente fallecido. La viuda, al enterarse de la investigación, había decidido entregarlas pensando que tal vez fueran útiles. Sofía revisó las fotos una por una: celebraciones navideñas de la empresa, inauguraciones de nuevas instalaciones, entregas de premios a vendedores destacados, y entonces encontró una que le aceleró el pulso. Alberto Estrada, más joven y con el cabello negro sin canas, posando junto a un hombre de traje elegante frente a un letrero que decía Maderas Villarreal, concesionaria autorizada John Deere. El hombre del traje era Rodrigo Villarreal, hijo del fundador de Maderas Villarreal y futuro heredero del imperio maderero. Al reverso de la foto, escrito con tinta descolorida, había una fecha y una nota: diciembre 1993, celebración Alianza Comercial RBAE. Diciembre de 1993, 3 meses antes de que el tractor fuera vendido al ejido forestal El Salto. Sofía sintió un escalofrío. Ahí estaba la conexión. Alberto Estrada no era un empleado deshonesto actuando por cuenta propia. Era un operador trabajando directamente con Rodrigo Villarreal, ejecutando una estrategia para sabotear a la competencia. La concesionaria y la empresa maderera no eran solo negocios relacionados, eran dos brazos del mismo pulpo, y Estrada era la herramienta que habían usado para destrozar los sueños de 50 familias campesinas que se atrevieron a competir. Durante la siguiente semana, Sofía trabajó con intensidad casi obsesiva. Limpió completamente el sistema de enfriamiento con solventes especializados, removiendo cada rastro del sellador saboteador, pero guardando muestras en frascos etiquetados con fecha y descripción. Selló permanentemente el compartimento cortado del tanque de combustible, convirtiéndolo en evidencia física inviolable. Reemplazó todos los filtros, cambió el aceite del motor, revisó los inyectores uno por uno, limpiándolos con ultrasonido, ajustó las válvulas, calibró la bomba de inyección y verificó cada sensor eléctrico del sistema. Tomó más de 200 fotografías documentando cada paso del proceso. Escribió un informe técnico de 22 páginas, explicando con lenguaje preciso, pero comprensible, qué modificaciones había encontrado, cómo funcionaban para causar las fallas, y por qué habían sido tan difíciles de detectar durante 3 décadas. Adjuntó diagramas dibujados a mano mostrando la ubicación exacta de los dispositivos de sabotaje. Incluyó las fotografías de la evidencia física, las muestras del sellador, el compartimento metálico con sus limaduras y la foto de Estrada con Rodrigo Villarreal como prueba de la conexión comercial entre ambos. Pero el informe técnico no era suficiente. Sofía sabía que si esto iba a llegar a un tribunal, necesitaba algo más: testigos, personas que pudieran declarar sobre las prácticas fraudulentas de Estrada, sobre la relación entre la concesionaria y Maderas Villarreal, sobre las consecuencias económicas que el sabotaje había causado al ejido. Eliseo y Tomás localizaron a 3 ex empleados de la concesionaria dispuestos a declarar.
Uno de ellos, un mecánico de 68 años llamado Federico Ramos, recordaba con claridad haber visto a Estrada trabajando en el John Deere 648H 2 días antes de la entrega, solo en el taller después del horario laboral, algo que en ese momento le había parecido extraño, pero no sospechoso. Cuando Sofía le mostró las fotografías de las modificaciones encontradas y le explicó su funcionamiento, Federico palideció. «Yo sabía que algo no estaba bien», murmuró el anciano. «Cuando empezaron a llegar las quejas del ejido, yo le dije a mi supervisor que deberíamos revisar el tractor completo, desmontarlo pieza por pieza, pero me dijeron que eso costaría demasiado, que era responsabilidad del comprador mantener la máquina. Yo debí insistir más. No era su responsabilidad detener un crimen corporativo», dijo Sofía con gentileza, «pero ahora puede ayudar a corregirlo. ¿Estaría dispuesto a declarar ante un juez lo que acaba de contarme?» Federico asintió con determinación recuperada. El segundo testigo era una ex empleada administrativa que había procesado la documentación de venta. Recordaba que Rodrigo Villarreal había visitado la concesionaria el mismo día de la entrega del tractor. Algo inusual, porque normalmente delegaba esas visitas en gerentes. También recordaba que Estrada había recibido un bono especial ese mes, mucho mayor que sus comisiones normales, algo que había causado celos entre otros vendedores. El tercer testigo era un exproveedor de repuestos que había suministrado piezas a la concesionaria durante años. Confirmaba que Maderas Villarreal había financiado secretamente varias operaciones de la concesionaria cuando ésta enfrentaba problemas de liquidez, convirtiendo lo que parecía un negocio independiente en una filial encubierta de la empresa maderera. Con cada testimonio, cada documento, cada fotografía, el caso se fortalecía como acero temple. Sofía organizó todo el material en carpetas separadas por tema: evidencia física, análisis técnico, documentación histórica, testimonios de testigos, conexión entre Estrada y Villarreal. Era un arsenal legal completo, listo para ser presentado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de violeta y naranja, Sofía dio el último ajuste al motor del John Deere 648H. Había llegado el momento de la prueba final. Con Eliseo, Tomás, Rodrigo y una docena de ejidatarios reunidos en el galpón, Sofía subió a la cabina del tractor, verificó los niveles de todos los fluidos una última vez y giró la llave de encendido. El motor Cummins 6ZA tosió 2 veces, escupiendo el aire atrapado en sus cilindros durante 30 años de silencio. Luego rugió con vida, un sonido profundo y poderoso que hizo vibrar el piso de concreto y estremeció las láminas del techo. El tacómetro subió suavemente hasta estabilizarse en 800 revoluciones por minuto. La aguja del indicador de temperatura comenzó a subir gradualmente: 60 grados, 70, 80, 90, y se detuvo exactamente en 85 grados Celsius. La temperatura operacional perfecta. Sofía dejó el motor funcionando durante 15 minutos, luego 30, luego 1 hora completa, monitoreando cada sensor, cada manómetro, cada sonido. El Cummins ronroneaba como un animal satisfecho, constante y confiable, sin sobrecalentarse, sin perder potencia, sin fallar. Cuando finalmente apagó el motor, el silencio que siguió fue denso de emoción. Los hombres del ejido se miraban entre sí con lágrimas en los ojos. Algunas mujeres que se habían acercado a ver la prueba se abrazaban sollozando. 30 años de vergüenza, de deudas, de humillación, acababan de transformarse en 30 años de rabia justificada. No había sido culpa de ellos. No habían sido incompetentes, no habían comprado mal, les habían robado su futuro con 2 modificaciones simples, hechas por manos criminales, y ahora tenían las pruebas para demostrarlo. Eliseo se acercó a Sofía con paso tembloroso y extendió la mano. «Ya no es solo un trabajo», dijo con voz quebrada.
Es justicia para 50 familias. Sofía estrechó su mano, sintiendo el peso de esas palabras. Todavía falta el juicio, respondió, pero ahora tenemos todo lo necesario para ganarlo. La oficina del abogado Héctor Maldonado estaba en el segundo piso de un edificio antiguo del centro de Durango, con ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde sobre archiveros metálicos llenos de expedientes y libros de derecho con lomos desgastados. Maldonado tenía 62 años, cabello completamente blanco y una reputación sólida como litigante especializado en fraudes comerciales. Cuando Eliseo lo había contactado explicándole el caso, el abogado había aceptado reunirse más por curiosidad que por convicción, porque 30 años era demasiado tiempo para que cualquier evidencia siguiera siendo útil legalmente. Esa opinión cambió en cuanto Sofía extendió sobre su escritorio el informe técnico de 22 páginas, las fotografías ampliadas del compartimento saboteador, las muestras del sellador en frascos etiquetados y la fotografía de Alberto Estrada con Rodrigo Villarreal. Maldonado leyó el informe completo sin interrupciones durante 45 minutos, deteniéndose ocasionalmente para examinar las fotografías con lupa, mientras Sofía explicaba cada hallazgo técnico con precisión quirúrgica. Cuando terminó, el abogado se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y miró a Sofía con una mezcla de asombro y respeto profesional. «Esto no es solo evidencia», dijo con voz pausada. «Esto es una autopsia criminal. Usted no reparó un tractor, señorita Mendoza. Usted exhumó un cadáver y encontró la bala. ¿Podemos ganar?», preguntó Eliseo con ansiedad contenida. «Podemos destruirlos», respondió Maldonado con una sonrisa fría. «El delito de fraude comercial tiene una prescripción de 10 años en casos ordinarios, pero cuando hay ocultamiento deliberado de evidencia y daño económico continuo, el plazo se extiende. El hecho de que ustedes siguieran pagando el crédito durante 30 años constituye daño permanente, y con esta documentación puedo argumentar que el delito se mantuvo oculto hasta que la pericia técnica de la señorita Mendoza lo descubrió, lo cual reinicia los plazos de prescripción». Sofía asintió aliviada. Había valido la pena cada hora de trabajo meticuloso, cada fotografía tomada desde ángulos perfectos, cada nota escrita con lenguaje preciso. «Hay más», agregó Maldonado sacando una carpeta de su archivero. «Investigué los registros mercantiles de Maquinaria y Tractores del Norte. La empresa cerró oficialmente en 2004, pero sus activos fueron absorbidos por una subsidiaria de Maderas Villarreal llamada Servicios Forestales Integrados. Eso significa que la responsabilidad legal no desapareció con el cierre, simplemente se transfirió. Podemos demandar directamente a Maderas Villarreal como sucesora legal». «¿Y Alberto Estrada?», preguntó Sofía. «Estrada es responsable solidario como ejecutor material del fraude. Si coopera y declara contra los Villarreal, podemos negociar una condena reducida. Si no coopera, enfrentará cargos criminales completos». Durante las siguientes 2 semanas, Maldonado preparó la demanda civil con precisión de relojero. Pero antes de presentarla formalmente ante el juzgado, decidió hacer algo que Sofía consideró arriesgado, pero Eliseo apoyó con entusiasmo: enviar una copia completa del expediente técnico, incluyendo fotografías y testimonios, directamente a Rodrigo Villarreal con una carta anexa dándole 10 días para responder con una propuesta de acuerdo extrajudicial antes de hacer pública la información. «Es una estrategia de presión», explicó Maldonado. «Si Villarreal cree que puede tapar esto con dinero antes de que estalle públicamente, tal vez ofrezca una compensación generosa. Y si no responde o responde con arrogancia, usaremos su silencio como prueba adicional de culpabilidad consciente en el juicio». La respuesta llegó 5 días después. No por correo certificado ni por mensajero legal, sino en persona. Rodrigo Villarreal llegó al ejido en una camioneta Ram 3500 negra,
acompañado de dos hombres que parecían guardaespaldas más que asistentes, y pidió hablar directamente con Eliseo Carmona y con la mecánica que armó todo este teatro, según sus propias palabras transmitidas por uno de los socios del ejido que lo recibió en la entrada. La reunión se organizó en la oficina administrativa del ejido, una construcción sencilla de concreto con un escritorio grande, sillas de plástico y un ventilador de techo que giraba lentamente combatiendo el calor de mediodía. Rodrigo Villarreal entró con paso seguro, vestido con camisa de vestir azul claro y pantalones de mezclilla caros, botas de piel exótica bien lustradas. Tenía 55 años, cabello entrecano perfectamente peinado y una expresión de fastidio mal disimulado, como si esta reunión fuera una molestia que interrumpía asuntos más importantes. Sofía lo observó con atención mientras el hombre se sentaba sin esperar invitación. Eliseo estaba a su lado, con Tomás y Rodrigo como testigos, y Maldonado tomando notas en una libreta legal. Villarreal ignoró a todos excepto a Eliseo, como si los demás no merecieran su reconocimiento. Leí su informe, comenzó Villarreal con tono condescendiente, y vine personalmente para evitar que cometan una estupidez legal que solo les va a costar dinero en abogados sin resultado. ¿Entonces admite que el tractor fue saboteado?, preguntó Maldonado sin levantar la vista de su libreta. No admito nada, respondió Villarreal con irritación. Lo que digo es que están malinterpretando una simple falla mecánica de hace 30 años, como si fuera una conspiración internacional. Las máquinas viejas fallan, los motores se calientan. Eso no es sabotaje, es depreciación natural. Las máquinas viejas no tienen compartimentos soldados dentro del tanque de combustible llenos de limaduras de metal, intervino Sofía con voz tranquila. Eso no es depreciación, es ingeniería criminal. Villarreal la miró por primera vez, evaluándola con ojos fríos. ¿Y usted es la famosa mecánica?, dijo con sarcasmo. ¿La detective que resolvió el misterio después de que 12 mecánicos profesionales fracasaron? 12 mecánicos profesionales buscaban fallas normales, respondió Sofía sosteniendo su mirada. Yo busqué un crimen y lo encontré. Lo que encontró, dijo Villarreal inclinándose hacia adelante, fue una forma de extorsionar dinero de mi empresa usando cuentos técnicos que ningún juez va a entender. Piensa que con unos frascos de basura y fotografías borrosas va a convencer a un tribunal de que mi familia cometió fraude hace 3 décadas. Es ridículo. ¿Por qué vino entonces?, preguntó Eliseo con voz firme. Si es tan ridículo, ¿por qué está aquí ofreciendo acuerdo? Villarreal sonrió sin humor. Vine a ahorrarles la vergüenza pública de perder un juicio. Les ofrezco 200,000 pesos para que olviden toda esta fantasía. Firmen un acuerdo de confidencialidad y dejen de molestar con acusaciones sin fundamento. El silencio que siguió fue tenso. 200,000 pesos era mucho dinero para una cooperativa que había luchado con deudas durante décadas. Pero Sofía vio la expresión de Eliseo y supo que esa oferta insultante había logrado exactamente lo contrario de su intención. Había confirmado que Villarreal tenía algo que ocultar, algo que valía mucho más que 200,000 pesos. No, dijo Eliseo simplemente. Villarreal frunció el ceño, sorprendido por la respuesta directa. ¿No? ¿Están rechazando dinero gratis? No es dinero gratis, respondió Eliseo poniéndose de pie. Es el precio de nuestro silencio, y nuestro silencio no está a la venta. Durante 30 años cargamos con la vergüenza de ser los campesinos tontos que compraron mal, que no supieron cuidar su maquinaria, que fracasaron donde las empresas grandes triunfaban. Ahora sabemos la verdad. Ustedes nos robaron el futuro deliberadamente y vamos a probarlo en un tribunal sin importar cuánto dure el proceso o cuánto nos cueste. Están cometiendo un error, dijo Villarreal levantándose también, con voz amenazante. Mi familia tiene recursos para enterrarlos en procedimientos legales durante años. Para cuando ganen algo, si es que ganan, ya van a estar quebrados pagando abogados. Mi trabajo es pro bono,
intervino Maldonado con sonrisa tranquila. Y la evidencia es tan sólida que cualquier juez honesto fallará a favor del ejido en menos de 6 meses. Pero aprecio que haya venido personalmente a confirmar que sabe exactamente de qué estamos hablando. Esa confirmación verbal será muy útil en el expediente. Villarreal comprendió demasiado tarde que había caído en una trampa conversacional. Al venir personalmente, al ofrecer dinero, al mostrar conocimiento detallado del caso, había admitido implícitamente que el sabotaje era real y que su empresa tenía responsabilidad. Un hombre verdaderamente inocente habría enviado abogados con cartas de rechazo formal. No habría negociado personalmente. «Van a arrepentirse», dijo Villarreal antes de salir de la oficina con pasos furiosos. Cuando la camioneta negra se alejó levantando polvo, Eliseo se dejó caer en su silla temblando de adrenalina y emoción. Había enfrentado al monstruo que arruinó su vida y no había pestañeado. «¿Hice bien rechazando el dinero?», preguntó con inseguridad súbita. «Hizo perfecto», respondió Sofía, «porque esto nunca fue solo sobre dinero, fue sobre dignidad, y la dignidad no tiene precio». Maldonado cerró su libreta con satisfacción. «Mañana presento la demanda formal, y con la visita de hoy como evidencia adicional, este caso ya no es solo ganeable, es demoledor». 3 días después, la demanda civil fue presentada ante el Juzgado de lo Civil de Durango. Al día siguiente, el periódico local publicó la historia en primera plana con el título «Cooperativa demanda a Maderas Villarreal por fraude de 30 años. Mecánica descubre sabotaje en tractor». La noticia se expandió, como incendio en pasto seco, replicándose en medios regionales, luego estatales y finalmente nacionales. Las redes sociales explotaron con debates sobre justicia económica, abuso corporativo y la heroína mecánica que destapó el crimen. Y mientras Rodrigo Villarreal contrataba bufetes caros para defender lo indefendible, Sofía regresó al galpón donde el John Deere 648H esperaba finalmente funcional, listo para arrastrar troncos como debió hacerlo desde 1994, y supo que había cumplido su promesa. Había encontrado la verdad, había expuesto a los culpables y había devuelto la dignidad a 50 familias que merecían justicia. El juicio duró 4 meses y medio, no los 6 que Maldonado había calculado, porque la evidencia presentada por Sofía era tan contundente y tan meticulosamente documentada que los abogados defensores de Maderas Villarreal tuvieron que cambiar de estrategia 3 veces durante el proceso. Primero intentaron argumentar prescripción del delito, pero el juez determinó que el daño económico continuo extendía los plazos. Luego intentaron desacreditar la pericia técnica de Sofía, alegando que no tenía título universitario en ingeniería mecánica, pero Maldonado presentó una lista de 17 reparaciones exitosas en maquinaria pesada que ella había completado para empresas certificadas de la región, más 3 testimonios de ingenieros titulados que confirmaban la precisión técnica de su análisis. Finalmente intentaron argumentar que el compartimento metálico y el sellador pudieron haber sido instalados después de la compra por alguno de los 12 mecánicos que revisaron el tractor. Pero Federico Ramos, el mecánico jubilado de 68 años, declaró bajo juramento haber visto a Alberto Estrada trabajando solo en el John Deere 648H 2 días antes de la entrega. Y esa declaración destruyó cualquier duda razonable. La audiencia final se celebró un martes lluvioso de diciembre en el Palacio de Justicia de Durango. La sala estaba llena hasta el último asiento disponible. Las primeras filas las ocupaban los miembros del ejido forestal El Salto con sus familias. Muchos vestidos con su mejor ropa como si fueran a misa, algunos con las manos entrelazadas rezando en silencio. Detrás de ellos había periodistas de 6 medios diferentes, algunos locales, otros llegados desde Monterrey y la Ciudad de México, atraídos por la historia que había capturado la imaginación nacional.
La mecánica joven contra el imperio maderero, la verdad enterrada durante 30 años, finalmente expuesta bajo la luz pública. Sofía estaba sentada junto a Eliseo, en la mesa de los demandantes, vestida con pantalones de mezclilla limpios y una blusa sencilla de color azul marino, sin maquillaje, con el cabello recogido como siempre. Había traído consigo una copia impresa de su informe técnico y las fotografías ampliadas de las evidencias, por si el juez necesitaba verificar algún detalle durante el veredicto. Rodrigo Villarreal ocupaba la mesa de los demandados junto a sus 4 abogados, todos vestidos con trajes oscuros caros. El rostro de Villarreal había cambiado durante esos meses de proceso. Las líneas alrededor de su boca se habían profundizado. Sus ojos mostraban el cansancio de noches sin dormir y su postura ya no tenía aquella arrogancia que había exhibido durante la reunión en el ejido. Ahora simplemente parecía un hombre esperando una sentencia inevitable. El juez Bernardo Santillán entró a la sala con su toga negra y expresión seria que no revelaba nada. Era un hombre de 57 años, con reputación de ser estricto pero justo, incorruptible en una región donde la corrupción judicial todavía manchaba muchos expedientes. Se sentó, ajustó sus lentes de lectura y abrió la carpeta que contenía su resolución. En el caso número 247-2025, Ejido Forestal El Salto contra Maderas, Villarreal S.A. de C.B. y Alberto Estrada Moreno por fraude comercial y daño económico continuado, comenzó con voz clara que llenaba la sala. Este tribunal ha revisado exhaustivamente las pruebas presentadas por ambas partes y las declaraciones de los testigos. La evidencia física recopilada y analizada por la perita Sofía Mendoza Ruiz demuestra de manera irrefutable que el tractor John Deere, modelo 648H, número de serie XXX, vendido al ejido demandante en marzo de 1994, fue deliberadamente modificado con 2 dispositivos diseñados para causar fallas mecánicas intermitentes. Primero, la aplicación de un compuesto sellador de expansión térmica en el radiador del sistema de enfriamiento. Segundo, la instalación oculta de un compartimento metálico dentro del tanque de combustible conteniendo limaduras de hierro y bronce destinadas a contaminar progresivamente el sistema de inyección. La sala entera contenía la respiración. Sofía sintió la mano de Eliseo apretando su brazo con fuerza temblorosa. El juez continuó. Las modificaciones mencionadas constituyen sabotaje industrial calculado, no defectos de fabricación ni errores de instalación accidentales. La sofisticación técnica requerida para ejecutar estas modificaciones indica conocimiento especializado de sistemas mecánicos diésel y clara intención de causar daño económico prolongado al comprador. La conexión comercial documentada entre Alberto Estrada Moreno y Rodrigo Villarreal Sánchez, así como la estructura corporativa que vincula a Maquinaria y Tractores del Norte con Maderas Villarreal, establece responsabilidad solidaria entre ambos demandados. Rodrigo Villarreal cerró los ojos despacio, como si finalmente aceptara la derrota. Por lo tanto, dijo el juez Santillán levantando la voz, este tribunal falla a favor del ejido forestal El Salto y condena solidariamente a Maderas Villarreal S.A. de C.B. y Alberto Estrada Moreno al pago de 3.200.000 pesos como compensación por daño económico directo, más 1.800.000 pesos por lucro cesante calculado durante el periodo de 30 años en que el ejido no pudo operar el tractor, más 400.000 pesos por daño moral a la reputación comercial del ejido demandante. Total de la condena: 5.400.000 pesos, más intereses legales desde la fecha de esta sentencia hasta el pago completo. Un murmullo explosivo llenó la sala. Algunas mujeres del ejido comenzaron a llorar abiertamente. Hombres que habían cargado esa vergüenza durante décadas se abrazaban con lágrimas en los ojos. El juez golpeó su mazo exigiendo orden. Adicionalmente,
continuó cuando el silencio regresó. Este tribunal ordena que la sentencia sea publicada en 3 periódicos de circulación estatal durante 3 semanas consecutivas, para que la comunidad comercial de la región conozca las prácticas fraudulentas documentadas en este caso. Se remite copia certificada del expediente a la Fiscalía General del Estado para que determine si proceden cargos penales adicionales contra los responsables. Se levanta la sesión. El golpe final del mazo resonó como un trueno. La sala estalló en celebración contenida. Eliseo abrazó a Sofía con fuerza, sin palabras, porque no había palabras suficientes para expresar lo que significaba ese momento. Tomás lloraba sin vergüenza, limpiándose los ojos con un pañuelo desgastado. Rodrigo y los otros socios del ejido formaron una línea para estrechar la mano de Sofía, algunos simplemente tocando su hombro en agradecimiento silencioso, otros murmurando bendiciones. Rodrigo Villarreal salió de la sala rodeado de sus abogados, con la cabeza gacha, evitando las miradas de curiosidad y las cámaras de los periodistas que esperaban afuera. Su imperio maderero seguiría operando, porque 5 millones de pesos no destruyen una empresa de ese tamaño, pero su reputación había quedado destrozada públicamente. Ya habían comenzado a circular rumores de que varios de sus contratos más importantes estaban siendo revisados o cancelados por clientes que no querían asociarse con una marca manchada por fraude comprobado. El daño más grande no era financiero, era moral, público, permanente. 3 semanas después, cuando el pago completo de la sentencia fue transferido a la cuenta del ejido, Eliseo organizó una asamblea general con todas las familias socias. El John Deere 648H, ahora completamente funcional y operativo después de 3 décadas de silencio forzado, estaba estacionado en el centro del terreno común del ejido, lavado y pintado, reluciente bajo el sol de enero como el día en que llegó nuevo en 1994. Sofía había sido invitada como protagonista de honor. Cuando llegó en su Silverado, encontró más de 200 personas reunidas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos los que formaban parte de esa comunidad que había sufrido y finalmente triunfado. Habían preparado una comida comunal con mesas largas, llenas de platillos tradicionales, agua fresca de Jamaica y horchata, y un ambiente de fiesta que hacía décadas no se sentía en ese lugar. Eliseo subió a una pequeña tarima improvisada y pidió silencio. Cuando todas las conversaciones cesaron, habló con voz firme que llevaba emoción contenida. Hace 31 años, comenzó, 50 familias soñamos con trabajar nuestro propio bosque, con ser dueños de nuestro destino, con ganarnos la vida dignamente sin depender de las grandes empresas que siempre nos pagaban menos de lo justo. Compramos ese tractor amarillo que ven ahí con un crédito que representaba el esfuerzo de todos, el sueño de todos. Y cuando falló, cuando no funcionó, cargamos con la vergüenza de pensar que habíamos sido tontos, incompetentes, que habíamos comprado mal. Su voz se quebró levemente. Tomó aire antes de continuar. Hoy sabemos la verdad. No fuimos tontos. Fuimos víctimas de un crimen calculado, y esa verdad nos la dio una mujer que tuvo el valor de buscar lo que todos los demás consideraban imposible de encontrar. Sofía Mendoza no solo reparó un motor, nos devolvió nuestra dignidad. El aplauso fue largo y sentido. Sofía sintió las mejillas calientes, incómoda con tanta atención, pero comprendió que para esa gente ella representaba algo más grande que una mecánica hábil. Representaba justicia, verdad, la prueba de que los poderosos no siempre ganan. Eliseo levantó una mano pidiendo silencio nuevamente. Con el dinero de la sentencia, anunció, hemos decidido en asamblea hacer lo siguiente: pagaremos completamente las deudas restantes del crédito original, que después de 30 años todavía nos perseguían. Compraremos equipo de seguridad nuevo para todos los trabajadores. Crearemos un fondo de ahorro para becas educativas de nuestros hijos.
y construiremos una pequeña clínica médica en el ejido, porque la salud de nuestra gente es tan importante como nuestro trabajo. Más aplausos, más lágrimas de alegría. Y ese tractor, continuó Eliseo señalando al John Deere 648H, ese tractor va a trabajar finalmente como debió hacerlo desde 1994. Va a arrastrar troncos, va a subir montañas, va a ganarse su lugar en nuestra historia. Y cada vez que alguien lo vea funcionando, va a recordar que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo esté enterrada. Esa tarde, Sofía subió a la cabina del tractor por última vez, con Eliseo sentado en el estribo y una docena de niños corriendo alrededor emocionados. Encendió el motor, ese Cummins 6CTA, que ahora rugía con la potencia para la que fue diseñado, y condujo lentamente alrededor del terreno mientras la gente aplaudía y gritaba con alegría. El tractor respondía perfectamente, suave y poderoso. 30 años de juventud robada finalmente recuperados. Cuando bajó de la cabina, una niña de unos 8 años se acercó tímidamente y le extendió un dibujo hecho con crayones de colores. En el papel había una figura femenina con herramientas en las manos parada junto a un tractor amarillo. Y arriba, escrito con letras infantiles desiguales, decía: «Gracias por ayudar a mi familia». Sofía guardó ese dibujo cuidadosamente doblado en el bolsillo de su camisa, junto a su corazón, y supo que ese papel valía más que cualquier pago que pudieran darle. Porque no había entrado a ese galpón polvoriento solo para reparar un motor. Había entrado para hacer justicia. Y la justicia, cuando finalmente llega después de 30 años de espera, sabe a victoria con sabor a diésel, a metal limpio, a dignidad restaurada. Y mientras el sol se ponía detrás de las montañas de la Sierra Madre Occidental, pintando el cielo de naranja y púrpura, el John Deere 648H descansaba finalmente en paz, listo para trabajar, listo para cumplir el propósito para el que fue creado, libre al fin de las manos criminales que intentaron destruirlo.